el primogénito de Judá, la caída de un heredero. El honor de ser el primero. Nació con un peso y un honor, ser el primogénito de Judá, hijo de Jacob, patriarca de Israel. Su posición no era solo familiar, sino espiritual. El primogénito, en la tradición hebrea, era el que llevaba la bendición del liderazgo, el primero en abrir el vientre materno, el primero en recibir una doble herencia, y a menudo, el responsable de guiar espiritualmente a su generación. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. Ser el primogénito de Judá fue aún más significativo. De la tribu de Judá vendría el cetro real y, en el futuro, el mismo Mesías. Pero no supo cómo honrar ese llamado. Ser el primogénito en la cultura hebrea era más que una posición de nacimiento, era un llamado. Desde los días de Abraham, Isaac y Jacob, Dios ha mostrado especial atención a los primogénitos, no por favoritismo, sino con propósito. El primogénito debe ser un ejemplo, un espejo de responsabilidad y un canal de bendiciones para los demás. Fue visto como el comienzo de una promesa generacional, el portador de un linaje que debía reflejar los valores del cielo. Además, el primogénito tenía deberes espirituales. Era el quien, en muchas familias, dirigía los ritos, guiaba a sus hermanos en la fe, intercedía por los demás y, cuando era necesario, asumía el cargo de sacerdote dentro del hogar. Este papel requería madurez temprana, discernimiento y una vida de integridad. La doble herencia no era solo un privilegio, sino una herramienta para apoyar y proteger a otros, una bendición con un peso de responsabilidad. En el caso de este honor fue aún más significativo, porque él era el primogénito de Judá, una tribu destinada al gobierno y la realeza. De Judá vendría David, y de David vendría Cristo. Ser el primero de este linaje era como estar delante de una antorcha que debía iluminar el camino hacia el Mesías. Pero en lugar de cultivar la luz, prefirió la oscuridad. Heredó un lugar de gran potencial, pero cambió ese propósito por una vida sin miedo. El llamado del primogénito fue también el llamado al sacrificio. En Éxodo 13, Dios declara que todo primogénito le pertenecía. Esto apuntaba a una consagración, a un sentido de entrega. El primer hijo era un símbolo de la ofrenda inicial, la prueba de que todo lo demás vendría bajo la bendición de Dios. Como primogénito, debería haber vivido como una persona consagrada, alguien apartado para Dios. Sin embargo, profanó su llamado con una vida que desagradaba al Señor. Esta verdad se extiende a todos los que hoy se encuentran en posiciones de liderazgo, padres, líderes, ministros, pastores, hacedores de discípulos. El primero está llamado a ser siervo de todos. El honor del primero no está en el estatus sino en el servicio. Él está dispuesto a llevar la cruz antes que todos, a pagar el precio de la fidelidad en un mundo que valora la apariencia y el rendimiento. El fracaso de nos enseña que sin santidad ningún título nos protege. Pero también nos recuerda que, con humildad y temor, es posible honrar el llamado y ser instrumento de gloria para Dios. El mal de un corazón oculto. La Biblia dice algo sorprendentemente directo: el primogénito de Judá,
fue malo ante los ojos del Señor, y el Señor lo mató. Génesis 38, 7. No hay detalles sobre sus pecados. No hay descripciones de sus acciones. No sabemos si fue violencia, idolatría, arrogancia, injusticia o corrupción moral. Pero lo que sabemos es suficiente: Dios vio. El Señor, que escudriña los corazones y pesa los espíritus, conocía la maldad de y era tan grave, tan ofensiva, tan destructiva, que el juicio vino inmediatamente. Cuyo nombre significa vigilar o despertar, vivía como si estuviera espiritualmente dormido. Su nombre anunciaba una misión que ignoró. Su llamado exigía santidad, pero él eligió el camino del pecado. El silencio de las Escrituras respecto a los pecados específicos de no es accidental, tiene un peso simbólico y espiritual. Dios, que conoce lo más íntimo de cada ser humano, no necesita una lista de transgresiones para demostrar que el mal puede habitar donde menos se lo espera. A veces el pecado más destructivo no es el que escandaliza públicamente, sino el que se esconde detrás de un rostro respetable y un nombre honorable. Puede que haya mantenido las apariencias, pero el Señor probó lo que nadie vio. La Biblia nos enseña que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Jeremías 17, 9. Es posible vivir una vida religiosa por fuera y aún así estar espiritualmente muerto por dentro. La maldad que llevó a Dios a juzgar a no fue un desliz momentáneo, sino una elección continua, un camino tomado en oposición a la voluntad divina. No solo cometió un error, cultivó un estilo de vida que atentaba contra la santidad de Dios. Tal vez creció rodeado de las historias de su abuelo Jacob, del encuentro con Dios en Betel, de la escalera al cielo, del cambio de nombre a Israel. Tenía una rica herencia espiritual, pero la despreciaba. Heredó promesas, pero no desarrolló una relación personal con el Dios de esas promesas. Esto nos enseña que la herencia espiritual no garantiza la salvación. Cada corazón debe doblegarse, cada alma debe elegir la obediencia. La muerte repentina de es un testimonio de que Dios, aunque paciente, también es santo y justo. A veces Dios interrumpe una trayectoria porque ya se ha vuelto irreversible. No lo hizo por impulso, sino por conocimiento absoluto. El mismo Dios que ofreció gracia a David después de su adulterio, que restauró a Pedro después de su negación, es el Dios que juzgó a lo que significa que la maldad de este hombre fue más allá de los límites de la misericordia porque no hubo arrepentimiento, ningún deseo de cambiar. Esto nos invita a examinar nuestros propios corazones. ¿Qué clase de vida hemos estado llevando cuando nadie nos ve? ¿Qué pensamientos cultivamos? ¿Qué actitudes ocultamos? ¿Qué decisiones tomamos cuando creemos que estamos fuera del alcance de los ojos humanos? Dios ve más allá de las palabras, los gestos y la reputación. Él ve el corazón. Y la historia de nos recuerda que lo que está oculto a los hombres queda expuesto ante aquel que juzga con verdad y justicia. El juicio de Dios es justo. Muchos pueden quedar impactados por la severidad del juicio divino. Al fin y al cabo, ¿cuántos pecadores siguen vivos incluso en la rebelión? Pero Dios es justo. Él sabe el momento adecuado para intervenir, dar oportunidades y ejecutar el juicio. Podría haber sido un pilar de fe. Podría haber sido un ejemplo para sus hermanos, para Tamar, su esposa,
y para las generaciones futuras. Pero él se perdió en su propia maldad. Dios no perdonó a los primogénitos de Judá, porque a Dios no le impresionan los títulos, las posiciones ni las genealogías. Lo que él busca es un corazón quebrantado, recto y sincero. El juicio de Dios sobre él puede parecer duro a primera vista, pero, de hecho, es una expresión de la justicia divina que no corrompe, no se demora y no falla. En un mundo donde muchos escapan a las consecuencias de sus acciones, la intervención de Dios nos recuerda que nadie está por encima de su autoridad. El Señor no hace acepción de personas. Él juzga basándose en la verdad, con pleno conocimiento de los hechos y las más profundas intenciones. Lo que para nosotros puede parecer apresurado, para Él es la manifestación exacta de su tiempo y sabiduría. Hay momentos en las Escrituras en que Dios actúa severamente para establecer un principio eterno. Como en el caso de Ananías y Safira, quienes murieron por mentir al Espíritu Santo, Hechos 5, la muerte de revela que el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento es el mismo, santo, justo y celoso de su gloria. Estos actos no son solo castigos, son señales para todos los que les rodean, un llamado al temor, a la reverencia y a la justicia ante el Dios vivo. La justicia de Dios también es perfecta porque tiene en cuenta lo que el hombre no ve. Mientras nosotros juzgamos por las apariencias, Dios pesa los motivos. Mientras nosotros miramos la superficie, Dios conoce la semilla. Él sabe cuando el pecado ha dejado de ser una caída y se ha convertido en un estilo de vida, una raíz de corrupción cultivada en el orgullo y la rebelión. El juicio de Él muestra que a Dios no solo le interesan las acciones externas, sino en quienes nos convertimos por dentro. Además, el juicio divino siempre apunta a algo mayor, la santidad de Dios. Él es puro y nada impuro puede permanecer ante Él. El problema no es que Dios sea severo, sino que no entendemos la gravedad del pecado. Vivimos en una cultura que trivializa el mal, relativiza el error e ignora la verdad. Pero ante un Dios 3 veces santo, cada pecado es una afrenta, una ruptura, una traición a la alianza de vida y de pureza que Él desea con sus hijos. En última instancia, la justicia de Dios es una expresión de su amor. Sí, amor. Porque el verdadero amor no cierra los ojos ante lo que destruye. Un padre que ama, corrige. Un juez que ama, protege al inocente. Un Dios que ama, juzga con equidad. Lo que le ocurrió a Él no es un llamado al miedo irracional, sino a la profunda reverencia. La justicia de Dios nos invita a caminar con Él en humildad, sabiendo que Él es al mismo tiempo Padre y Señor, Salvador y Juez. Advertencia y reflexión. La muerte de Él es una advertencia para todos aquellos que ocupan una posición de influencia, liderazgo o responsabilidad espiritual. Ser el primero, el mayor, el elegido, el llamado, todo esto requiere temor. ¿Cuántas personas hoy tienen títulos religiosos, liderazgo familiar o dones espirituales, pero viven de manera perversa, lejos de Dios? La historia de Él nos enseña que lo que importa no es cómo empezamos, ni el nombre que tenemos, sino el tipo de vida que llevamos ante los ojos del Señor. La historia de Él es una advertencia silenciosa pero poderosa para todos los que caminan bajo el manto del liderazgo, la fe o la responsabilidad espiritual. No importa si uno ha sido escogido, llamado o posicionado por Dios,
Si el corazón se desvía y el carácter se corrompe, el llamado por sí solo no se sostendrá. Responsabilidad espiritual es tierra sagrada, y quien la pise debe hacerlo con temor y reverencia, sabiendo que cada acción será duramente evaluada ante Dios. Nos recuerda que es posible nacer en una promesa y aún así perderse en el camino. Esto debería llevarnos a cada uno de nosotros a un autoexamen honesto. ¿Cómo estamos utilizando la influencia, los dones y los lugares de liderazgo que se nos han dado? ¿Hemos construido o destruido? ¿Hemos inspirado o escandalizado? El hecho de que ocupemos una posición destacada no implica que estemos en posición de aprobación. Dios ve más allá de la función, examina la esencia. Vivimos en días en que muchos confunden la unción con la inmunidad. Piensan que porque Dios usa, Él aprueba todo. Pero la historia de muestra que ni siquiera el primogénito de Judá, heredero de una línea mesiánica, fue salvado. Esto revela que Dios es imparcial, que no tolera el pecado ni siquiera en los lugares más altos. Y esto debería provocar temor, no un temor paralizante, sino un temor reverente que nos lleve a la santidad. También es importante reflexionar sobre el impacto que nuestras decisiones tienen en los demás. No cayó solo, trajo consigo dolor, vergüenza y consecuencias para su esposa Tamar, su familia e incluso la historia de Judá. El pecado nunca está aislado. Contamina, hiere, deja huellas. Cada decisión equivocada tomada lejos de Dios tiene el potencial de afectar a muchos. Por tanto, la vigilancia no es solo un deber personal, sino un acto de amor hacia quienes nos rodean. La historia de debería despertarnos. En lugar de compararnos con los demás o confiar en nuestros títulos, deberíamos preguntarnos a diario: ¿estoy agradando al Señor con mi vida secreta? ¿Refleja mi ser interior el carácter de Cristo? Dios no busca apariencias espirituales, sino autenticidad. Él quiere verdad en el corazón, integridad en las intenciones, pureza en los pensamientos. La caída de es el espejo que nos llama al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde, una invitación a la entrega total ante un Dios que todo lo ve y nos ama lo suficiente como para corregirnos. Conclusión: ¿qué clase de primogénitos somos? Jesús es llamado el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18, el primogénito de toda la creación, Colosenses 1:15, y vivió una vida de perfecta obediencia, rectitud y humildad. Donde fracasó, Cristo triunfó. Que al mirar a no solo lamentemos su caída, sino que también aprendamos de ella. Que seamos hijos e hijas que honren a Dios con integridad. Incluso cuando ocupamos posiciones importantes o altos llamados, debemos mantener nuestro corazón puro y nuestro espíritu sensible. Porque ante Dios lo que realmente importa no es la posición que ocupamos, sino el carácter que llevamos.